Buenas tardes y bienvenidos a la Iglesia Católica All Souls en Sanford, Florida, para esta celebración. También damos la bienvenida a todos los que se unen a nosotros a través de transmisión en vivo. Nuestras ayudas digitales para la adoración se encuentran en la página de apertura del sitio web de la Iglesia dentro del enlace Misa de Vigilancia. Si tiene dificultades para acceder a la ayuda de adoración, comuníquese con la oficina de la Iglesia para obtener más instrucciones. San Vicente de Paul organizará un food drop el domingo 19 de julio de 11 a.m. a 1 p.m. Consulte la página 2 del boletín en línea para obtener más detalles. Gracias por sus generosas donaciones a la Iglesia Católica All Souls durante estos tiempos sin precedentes. Actualmente necesitamos a ushers en las misas de fin de semana. Por favor, póngase en contacto con la oficina parroquial. Por favor, quédese en casa si está enfermo o no se siente bien. Únase a nosotros en línea para misas a las 10 a.m. en inglés y al mediodía español. Por favor, permanezca en el banco para la comunión. Párese mientras el ministro de la Eucaristía se acerca a usted en el banco. Se recomienda recibir la comunión en tu mano. Si hay alguien que elige recibir en la lengua, se le pide que permanezca sentado mientras la iglesia se despide. Una vez que la iglesia esté despejada, se presentará y se parará frente al altar y el presidente le servirá la comunión. Este fin de semana observamos el 16º domingo del tiempo ordinario. Nuestro celebrante es el reverendo Ken Mex. Esta Santa Misa es por el eterno descanso de María Durán. Nuestro canto de entrada es Cantaré alabanzas al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. En los pasados domingos hemos oído a Jesús definirnos el discipulado. Hoy nuestra atención se dirige hacia el punto focal de nuestro trabajo como discípulos. El reino de los cielos. En los próximos 2 domingos oiremos parábolas acerca de a qué se asemeja el reino de los cielos. Pero no siempre nos será fácil llegar a entender el significado de estas parábolas.
Tal vez nuestra oración de hoy pudiera ser para pedir claridad y entendimiento a fin de poder discernir lo que Dios quiere de nosotros. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor Jesús, tú que eres la palabra viva, que nos llamas a abrazar la verdad y la bondad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, tú que buscas los corazones para que nos amemos los unos a los otros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú que eres el Redentor del mundo, y esperas que vivamos enfocados en tu muerte y resurrección. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Sé propicio, Señor, con tus siervos, y multiplica bondadosa sobre ellos los dones de tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de la justicia, y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano, y castigas a quienes conociéndolo te desafían. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza.
porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto, has enseñado a tu pueblo que el justo debe de ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordias con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresar con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos. Aleluya, aleluya, cantemos aleluya, 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 cantemos.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. El Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo en su marcho. Cuando crecieron las plantas y se empezaron a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirlo al amo: Señor, ¿que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no. Sea que al arrancar la cizaña, hará quien también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y ateñan las gravillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de las semillas, de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les digo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a las muchedumbres todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada le decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se la acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados,
y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto a la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a Gloria a ti, ti, Señor. Señor Jesús. Hoy Cristo, siempre Cristo. De Él venimos, de Él vienen todas las buenas semillas sembradas en nuestra vida. Dios nos visita, como dice Tomás de Kempis, con la consolación y con la desolación, con el sabor dulce y el amargo, con la flor y la espina, con el frío y calor, con la belleza y sufrimiento, con la alegría y la tristeza, con el valor y con el miedo, porque todo ha quedado redimido en Cristo. Él también tuvo miedo y lo venció. Como nos dice San Pablo, en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Todo esto está bien, ¿sí? Pero existe un misterio de iniquidad que no procede de Dios y que nos sobrepasa y que devaste el jardín de Dios que es la iglesia. Y quisiéramos que Dios fuese como más poderoso, que estuviese más presente, que mandase más y no dejase actuar esas fuerzas desoladoras. ¿Quieres, pues, que vayamos a recoger la cizaña? Esto lo decía el Papa San Juan Pablo II en su último libro, Memoria y Identidad. Sufrimos con paciencia la misericordia de Dios. Es muy importante. Sufrimos con paciencia la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, que espera hasta el último momento para ofrecer la salvación a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de su misericordia. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y como es el Señor de la vida de cada persona y de la historia de la humanidad, mueve los hijos y los hilos de nuestras existencias, respetando nuestra libertad, de modo que junto con la prueba nos da la gracia sobreabundante para resistir, para santificarnos, para ir hacia Él, para ser ofrenda permanente, para hacer crecer el reino. Cristo, divino pedagogo, nos introduce en su escuela de vida a través de cada encuentro, cada acontecimiento. Sale a nuestro paso, nos dice, no temáis, ánimo,
Yo he vencido al mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Nos dice también, no juzguéis, más bien como yo, esperad, confiad, rezad por los que hieran, santificad los convenios que os interesan mucho por ser de vuestro propio cuerpo. No juzguéis. Never. Siempre la misericordia de Dios en nosotros. Recuerdo, sufrimos con paciencia la misericordia de Dios. Amén. Amén. De pie, por favor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Creador de lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó de los cielos, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe mutua salvación y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, a la vida del mundo futuro. Amén. Oramos ahora por nuestras necesidades y las necesidades de nuestro prójimo, confiadas a la bondad y misericordia del Señor. Por la Iglesia, para que manifestemos la misericordia de Dios con nuestra asistencia a aquellos que la sociedad han optado por ignorar, los hambrientos, los que carecen de vivienda, los encarcelados y los refugiados. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los líderes políticos, para que la bondad y la misericordia de Dios sean modelos a la hora de ejercer sus responsabilidades. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que, arrepentidos de nuestros pecados, encontremos consuelo en la misericordia extravagante de Dios, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por aquellos en nuestra parroquia que están enfermos y sufren, para que sean consolados y experimenten la presencia sanadora de Dios, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para aquellos que han muerto, Fred Smith, y especialmente para María Durán, por quienes se ofrece esta misa, puedan descansar en la paz de Cristo hasta el día de la resurrección, y los que lloran sean consolados. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Elevemos en silencio
aquellas oraciones que guardamos en lo profundo de nuestro corazón. Por todas esas intenciones, oremos al Señor. Te rogamos, Rogamos, óyenos. Dios misericordioso y bondadoso, tú recibes nuestras súplicas de misericordia y perdón y nunca dejas de atenderlas. Escucha las oraciones que te presentamos y la de todos los que están bajo tu amparo, y concédenos lo que pedimos conforme a tu santa voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestro canto para el ofertorio es Si yo no tengo amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la ofrenda de Abel. Pero con aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria, sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene. Determinaste el cielo y de las estaciones, pero formaste al hombre
a tu imagen y semejanza, y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara por Cristo nuestro Señor, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan
Y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la regeneración del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les doy, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente en signo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Un acto de comunión espiritual. Mi Jesús, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como no puedo en este momento recibirte sacramentalmente, entra al menos espiritualmente en mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras allí y me uno totalmente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición a una vida nueva. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Damos gracias a Dios. Un anuncio. Al final de la misa, siéntese hasta que los mujeres lo dijeron a salidas específicas, según las despedimos en las secciones. Okay? Por separamente. We keep you apart. Okay? Have a great week.